Pues buenas tardes y bienvenidos a este encuentro entre emprendedores rurales y profesionales de la comunicación y la información. Yo soy Marina y soy la responsable de comunicación de la Asociación Alvear. En primer lugar, pues me gustaría dar las gracias a los que van a protagonizar la jornada de esta tarde, a José María, a Ángel, a Alfonso, a Astrid y a Rodrigo, porque, bueno, pues por todo el trabajo previo que me consta que han hecho para enriquecer este encuentro. Y bueno, rápidamente voy a explicar un poco la dinámica de la sesión y vamos entrando en materia. Bueno, en Alvear todas las sesiones formativas online que hacemos las grabamos y posteriormente las subimos a YouTube para aquellos compañeros interesados que no se han podido unir en este momento. Entonces, os voy a rogar que mantengamos todos los micrófonos apagados con el objetivo de poder disfrutar primero de las presentaciones y posteriormente José María dará paso al debate y durante el mismo pues tenemos dos opciones. O bien podemos escribir nuestras inquietudes en el chat o bien pedir la palabra a través del botón que permite Zoom y José María dando paso a quien quiera participar. No quiero perder la oportunidad de dar nada, un par de pinceladas de lo que es Alvear para los que no lo conocen. Alvear somos una iniciativa local que actuamos en las comarcas del Altiplano de Granada, en Los Vélez, el Alto Almanzora, el noroeste de Murcia y Guadix, entre las provincias de Almería, Granada y Murcia. Y trabajamos en la restauración a gran escala de nuestro territorio. Y en este sentido, pues pretendemos generar un impacto positivo en alrededor de 1 millón de hectáreas. Para ello nos basamos en la filosofía de los 4 retornos, las 3 zonas, 20 años. 4 retornos: el retorno del capital natural a través de la restauración de la biodiversidad, del suelo y del paisaje; el retorno del capital social, generando puestos de trabajo dignos y oportunidades en nuestro entorno rural; el retorno del capital financiero, porque para que un proyecto sea sostenible en el tiempo tiene que serlo también económicamente y generar riqueza; y el retorno de la inspiración, crear un orgullo de pertenencia de nuestro territorio por parte de nuestros vecinos e inspirar a otros a emprender proyectos de regeneración en otros territorios. Las 3 zonas, que serían la zona natural, la zona combinada, es decir, la finca agrícola, y la zona económica, que es donde encontraríamos el sector empresarial. Y todo ello, pues con una visión de 20 años, porque es el mínimo necesario para la regeneración de un paisaje, para que sea visible. Entonces, para conseguir todo esto, contamos con la agricultura regenerativa como pilar fundamental, pero llevamos también a cabo otras acciones igual de importantes para la regeneración del territorio, como la restauración de zonas naturales, tanto en zonas naturales de las fincas privadas de nuestros agricultores, como en aquellas ubicadas en monte público, pues con la alianza de sus gestores. Pero también a través de la comercialización de los productos de nuestros agricultores, que cuentan además con el valor añadido de ser restauradores de suelo y paisaje gracias a las prácticas agrícolas que implementan. Y para ello, pues vamos promoviendo la creación de casos de negocios sostenibles. También hacemos otras muchas acciones de dinamización social, ya que sin los vecinos de los municipios en los que actuamos, esto no sería posible. Bueno, en definitiva, somos un proyecto holístico para regenerar un territorio y que este mundo rural en el que vivimos pues sea más próspero y esté lleno de oportunidades para los que ya están, para aquellos que acaban de salir a estudiar pero quieren volver a su tierra y para los que vendrán, porque al final, aunque el sector primario es el motor económico de los pueblos, aquí tenemos cabida a todos y como sociedad necesitamos personas formadas en todos los ámbitos que apuesten y tengan la oportunidad de aplicar su conocimiento y desarrollar su profesión también en el medio rural. Y bueno, ese es un poco en resumen lo que es la asociación, y no demoro mucho más la jornada que nos ha traído hoy aquí y entramos en materia y doy paso a José María Montero. Muy bien, Marina, muchas gracias. Bueno, yo en primer lugar quiero dar las gracias a
a Astrid, que nos conocimos hace mucho tiempo y que me ha enredado en esta historia maravillosa, que me ha permitido conocer un poco mejor a la gente de Albelal y de Regenerar. Ya habíamos estado con ellos en Tierra y Mar, pero esta experiencia nos permite profundizar un poquito más en ese conocimiento. Ángel, bueno, ya Ángel y yo nos hemos enredado en unas cuantas ya, con lo cual fantástico que volvamos a coincidir también en esto. Y bueno, aquí tenéis mis coordenadas, por si alguien quiere contactar conmigo. Yo quería hablar fundamentalmente de la comunicación, como es lógico, de la comunicación ambiental de proximidad. Lo que suele ocurrir en este tipo de encuentro, si es que esto quiere avanzar, que no quiere avanzar, no sé por qué. Bueno, lo hacemos de otra manera. Lo hacemos así. Lo que suele ocurrir en este tipo de encuentros es que son útiles, lógicamente, son consoladores a pesar de todo, es decir, a pesar de las dificultades y de todo lo que tenemos que enfrentar en una situación tan compleja como la que estamos viviendo, pero son peligrosamente endogámicos. No sé si nos está ocurriendo hoy, pero lo más normal es que sea así, es que la mayoría de la gente que nos estamos reuniendo en este momento somos personas que ya tenemos un cierto conocimiento de estas cuestiones, que tenemos un cierto conocimiento del problema ambiental al que nos enfrentamos, sabemos cuáles son algunas de las soluciones, somos personas sensibles ante este tipo de realidades, somos personas comprometidas, cada uno en la medida también de sus posibilidades, y por tanto podemos caer un poco en esa endogamia de predicar al coro, de tratar de concienciar a los que ya están concienciados, de buscar la aprobación de nuestros iguales, en definitiva. Pero ¿qué ocurre ahí afuera? Es decir, ¿qué ocurre fuera de esta burbuja tan consoladora y tan endogámica de los que ya sabemos de qué va la historia? Realmente los ciudadanos son conscientes de lo que está ocurriendo, son conscientes de la gravedad de la situación, son conscientes de que hay personas e instituciones, colectivos que están trabajando en la búsqueda de soluciones, de que se están tejiendo alianzas como las que esta tarde ponemos encima de la mesa o en la pantalla del ordenador. Esa es la pregunta que hay que hacerse, ¿no? Tengan cuidado ahí afuera, porque ahí afuera posiblemente no sean como nosotros en el sentido de que no tengan ese grado de conocimiento ni de compromiso, etcétera, no en muchos de los casos porque no conocen realmente la naturaleza del problema, y ese es el esfuerzo que tenemos que hacer por comunicar lo que está ocurriendo. Este es un problema colectivo y por tanto necesita un esfuerzo colectivo. Quizá hemos puesto demasiado el acento, y tenía sentido, en generar conocimiento, porque el conocimiento es lo que te permite saber la verdadera naturaleza del problema, y el conocimiento es la raíz de la acción también, pero quizá hemos desatendido un poco las relaciones, ¿no? Y ahora toca reforzar las relaciones, sumar, tejer alianzas, buscar complicidades, insisto, porque el problema es tan complejo, tan global, tan colectivo, que si no lo hacemos global y colectivo y no sumamos a todo el mundo, va a ser muy difícil solucionarlo. Es decir, la comunicación no solo como una vía de trasladar conocimiento, de hacer divulgación, de generar conciencia, sino la comunicación también como una herramienta para generar relaciones, ¿no? para tejer relaciones. Y teniendo en cuenta esa idea central, yo solamente voy a dar 2 o 3 pinceladas de dos o tres cuestiones que a mí me preocupan cuando hablo de comunicación ambiental o de comunicación de experiencias como la de Albelal, ¿no? Me preocupa, por ejemplo, mucho la fascinación por lo lejano, ¿no? Estamos ahí en nuestro barquito de papel fragilísimo en medio de una tormenta y estamos con los prismáticos mirando ahí algo que está a 200 kilómetros, cuando resulta que el problema y la solución están ahí, en lo más inmediato, en lo más cercano, en lo más doméstico. Y no es que no hablemos de los osos polares, ni dejemos de hablar de la fusión de los glaciares de la Patagonia o de la deforestación del Amazonas, porque todo eso forma parte del problema. Pero que no nos quedemos en esa fascinación por lo que ocurre a miles de kilómetros de casa, porque eso nos dificulta tener conciencia de que el problema en realidad está en casa, está en lo más cercano y nos afecta en lo más inmediato. Lógicamente, la fascinación por lo lejano no es solamente una fascinación que está ejercida por lo exótico, sino que es una fascinación muy consoladora,
porque lo que es lejano parece que no nos atañe, que no tenemos nada que ver en eso, que no tiene que ver con nosotros y que por tanto tampoco nosotros tenemos que participar en su solución. Eso es una cosa de Brasil, del Ártico, de Indonesia. Entonces, situar todo en lo inmediato, en lo doméstico, en lo cercano, me parece que es muy importante, ¿no? Otra cuestión que me preocupa es la fascinación por el futuro. Esto lo hacemos por el futuro de nuestros hijos, esto lo hacemos por el futuro del planeta, esto es para que nuestros nietos... Hay un poema de Ángel González precioso que dice: te llaman por venir porque no llegas nunca. Claro, es que el porvenir no llega nunca, el futuro nunca llega. Nosotros estamos en el presente, es el único territorio que hay para la acción, el aquí y el ahora, ¿no? Dicen los maestros zen, si no es ahora, ¿cuándo? Entonces, experiencias como el Velal, que evidentemente se lanzan hacia el futuro, se desarrollan en el presente y hay que trasladarlas como una acción de presente, no solamente de futuro, porque si no se desvirtúa un poco todo ese esfuerzo. Por tanto, a mí me parece también muy importante dejar de hablar tanto de futuro y hablar mucho de presente, sobre todo porque hay experiencias como esta que están dando sus frutos hoy, ahora, ya se pueden ver. Y por tanto eso la hace particularmente valiosa, ¿no? Eso además nos evita, situarnos en el presente, nos evita la famosa paradoja de Nerón, que le llaman, ¿no? Roma arde, Nerón se sube a una colina y con su ayudante empiezan a estudiar cuál es la mejor manera de extinguir el incendio, a dónde hay que concentrar la fuerza, qué barrio hay que dar por perdidos, qué edificios pueden salvarse, hacia dónde hay que llevar a los ciudadanos, y cuando desarrollan el óptimo no queda ni un ladrillo en Roma, ¿no? Hay que actuar incluso con un grado de incertidumbre elevado e incluso arriesgándose a que el resultado no sea el que buscamos, porque el problema es de tal trascendencia y la urgencia que tenemos en solucionarlo es tal que no podemos entretenernos en manejar todas las incertidumbres para conseguir el óptimo. Por tanto, hay que insistir en el presente. Y la última cuestión que me preocupa es el excesivo acento que se le da al precio de la acción. Esto es una idea que no es inocente, ¿no? En los medios de comunicación, es interesada, ¿no? Se pone mucho el acento en el precio de la acción cuando hay que modificar algo que se necesita modificar, y eso genera mucha angustia en los ciudadanos. Me explico. Hay una pesquería que está sobreexplotada y se decide que ese caladero hay que cerrarlo durante 3 meses y no pescar para recuperarlo. Y automáticamente todos nos lanzamos a hablar de cuántos pescadores se quedan en paro, cuántos vascos se quedan amarrados, qué impacto económico y social tiene eso, cómo perdemos posición en el mercado. Cada vez que hablamos de modificar algo, y vamos a tener que modificar muchas cosas si queremos sobrevivir, porque esto ya no es una crisis ambiental, es una crisis existencial, si queremos cambiar cosas, tenemos que poner el acento en el precio de la inacción. ¿Cuánto nos cuesta no hacer cosas? No hacerlas, sino no hacerlas. Son ya muchísimos organismos los que insisten en el vínculo, la propia ONU, y es obvio, en el vínculo que hay entre la destrucción de los recursos naturales y la economía, ¿no? El impacto económico que tiene en la generación de empleo, en la salud, en la pobreza, en la multitud de cuestiones. Estamos en una situación de pandemia con unos costes sociales y económicos brutales que se hubieran evitado en gran medida o mitigado en gran medida si hubiéramos actuado en la conservación de la biodiversidad. Estamos pagando el precio de la inacción y, sin embargo, todo el día nos están hablando del precio de la acción, que es, como digo, no es una idea inocente, sino que tiene su intención. Y termino con una cuestión que debería ser la primera, pero que coloco al final para que se quede más presente en nuestra memoria, que es la humanización de la comunicación. Humanizar la información es hacer que la información tenga sentido para el que la recibe. Por tanto, una información situada en su contexto, una información de proximidad, de cercanía, que habla de cosas y de claves que somos capaces de interpretar. Cuando yo decía lo de los osos polares y todo esto, decía, bueno, es que hay que hablar de que aquí estamos perdiendo suelo fértil, de que aquí estamos perdiendo biodiversidad, de que aquí se está perdiendo todos los conocimientos asociados al manejo del bosque mediterráneo, y eso ocurre aquí, en la cercanía, en lo inmediato, y eso es lo que la gente realmente comprende, eso es lo que humaniza la comunicación. Ser capaces de ir de lo global a lo más cercano
Y luego evitar los discursos y apoyarse en lo que estamos haciendo hoy, en las conversaciones. Las redes sociales triunfan porque prometen conversaciones, no discursos, aunque luego nos quedemos en la superficie. Son como sismógrafos desatendidos, ¿no? Amplifican una pequeña vibración, la hacen muy grande para que las veamos, pero después necesitamos sismólogos o sismólogas que nos interpreten qué está ocurriendo. Esas conversaciones, esa cercanía, con esa capacidad de interpretación que podemos hacer desde colectivos como los que hoy están aquí, para hacer comprender a esas personas que están fuera de nuestro círculo endogámico cuál es la naturaleza del problema, cuál es la gravedad del problema, qué tiene que ver el problema con todos nosotros y qué podemos hacer nosotros por solucionar el problema. Y de conversaciones sabe mucho Ángel Cano, porque él se dedica fundamentalmente a eso, ¿no? A buscar gente de aquí y de allá, de sitios muy diferentes, de escenarios muy diferentes, de profesiones muy diferentes, para que conversen, ¿no? Sobre este mismo eje temático, esta misma preocupación, que es la que nos une a todo esta tarde. Muchas gracias a todos. Pues no sé si me has dado paso, ¿no? Voy a darme Totalmente por aludido. Voy a darme por aludido. Pues muchas gracias, buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí con vosotros. Os hablo desde Madrid, desde mi casa, yo vivo también en el campo y me siento de verdad honrado de poder estar con Monty, con Astrid, con todo el equipo y con vosotros. Yo, como ha dicho José María, Monty, yo me dedico a la comunicación, a ayudar a unos y otros a que comuniquen lo que hacen, ¿no? Pero hace ya muchos años, casi 20, pues decidí de aplicar mis conocimientos para divulgar las soluciones que se están produciendo en el mundo para enfrentarnos a los problemas ambientales, ¿no? Problemas de degradación, de pérdida de biodiversidad o de cambio climático. Tuve la suerte, porque esto, como decía Paulo Coelho en aquel libro del alquimista, recordaréis, decía que el universo conspira para que consigamos lo que queremos. Y yo tengo la suerte de haberle pedido al universo que me pida que me ayude en algunas cosas y esta es una de ellas. Me ayudó a enseguida conectar con la gente que me iba a permitir ese deseo, el de dedicar mi conocimiento en comunicación para llegar a otros y compartir eso. Así que llevo desde entonces pues montando eventos como este. Antes eran presenciales, ¿os acordáis? Y nos juntábamos la gente y debatíamos. Y también llevo mucho tiempo pues profundizando gracias a que entré en la organización de Al Gore. ¿Os acordáis? Un tipo que hizo una película que se llamaba Una verdad incómoda. Bueno, pues aquella película fue un bombazo porque puso sobre el tema del calentamiento sobre la mesa, ¿no? Y bueno, pues eso es un poco lo que voy a contaros rápidamente en unos minutos. ¿Por qué es tan urgente actuar y cambiar, sobre todo en lo que a el área de la producción de alimentos, el uso del suelo, pues corresponde, ¿no? Que es un poco lo que nos trae, lo que es la parte de regeneración. ¿Por qué es tan importante? Así que voy a compartir pantalla y os voy a contar un poquito lo que he preparado. Nosotros en Climate Reality, que es una organización internacional con cerca de 50.000 miembros, lo que nos dedicamos es a compartir los datos que ha conseguido el señor Gore, ¿no? Que fue vicepresidente de los Estados Unidos y que tiene acceso a un montón de ciencia y de organizaciones. Y lo que decimos principalmente es que estamos contaminando la atmósfera con 110 millones de toneladas de polución generada por nosotros, por nuestra actividad, y eso provoca un calentamiento que todos estamos viviendo, y creo que ya no hay discusión. Pongo aquí una evolución de temperaturas que nos ha pasado la EMET, la Agencia Española de Meteorología, donde podemos ver cómo las temperaturas claramente, esto es en España, es una evolución de temperaturas entre el año 65 y hace 2 años, 3 años, el año 2018. Como veis, las temperaturas claramente están creciendo y el verano ya ha aumentado en 5 semanas. Eso tiene consecuencias, no os voy a poner todas porque probablemente ya lo conocéis, en términos de olas de calor, bueno,
la cantidad de huracanes que hemos visto, que están pasando en otros sitios, pero como decía Monty, es muy importante también ver lo que pasa aquí. Yo no sé si sabéis que Ofelia fue el primer huracán que vivimos en los últimos años. Esta es la trayectoria de Ofelia, pero hemos tenido a Leslie y a Lorenzo, tormentas tropicales que han atravesado el Atlántico y han llegado a nuestras latitudes. Afortunadamente todavía no nos han pasado por encima, pero quién sabe. Lo que sí que hemos visto, danas como Gloria, esta tremenda tormenta que provocó una inundación tremenda en Murcia y en todo el este del país, bueno, provocó 6 muertos y millones de euros. O Filomena, que lo acabamos de ver y que ha provocado pues, tremendas pérdidas en la agricultura. Solo he puesto algunos ejemplos para que entendamos que el hecho de que estemos calentando el planeta no solo implica que estemos perdiendo cosechas por ese calor, sino que al haber más calor hay más evaporación y al haber más evaporación las precipitaciones caen a lo bestia, ¿no? Caen enormes nevadas o enormes inundaciones. Eso es lo que se está provocando. Y se trata de reducir esas emisiones, porque sabemos exactamente por qué se produce, porque estamos produciendo emisiones. Aquí destaco la parte de agricultura. Como veis, en verde, el 24% de las emisiones globales de la actividad humana están relacionadas con la agricultura. Y la agricultura tiene mucho que ver con la forma en la que comemos nuestra dieta. Por lo tanto, fijaros qué detalle, esto lo hemos sacado de una fundación que se dedica específicamente a esto. Una ración de comida tiene un impacto en kilos de CO2. Para que os hagáis una idea, una ración de ternera implica 3 kilos de CO2 que volcamos a la atmósfera. Una de queso, 1,1, cerdo 0,7. Compáralo con las patatas o con las zanahorias, que es prácticamente nada, ¿no? Con lo cual, nuestra dieta, lo que comamos y cómo decidamos nosotros, tiene mucho que ver con el planeta. A ver si pasa esto bien, porque me ha hecho aquí una pirula. Ahí está. Con lo cual, la conclusión de esta diapositiva es que cuanto menos carne comamos y más verduras y cereales, pues será mejor para nuestra salud y además estaremos contribuyendo a reducir las emisiones. Si además esa alimentación es ecológica, pues mejor que mejor, porque estaremos preservando la salud también de los suelos y de los acuíferos y la nuestra, como digo, ¿no? Afortunadamente la agricultura orgánica, que es la que lleva, la ecológica, que es la que lleva más tiempo y la que está más extendida, está creciendo en todo el planeta, ¿no? Como habéis visto en este gráfico que le ha dado por salir 2 veces. Para él mismo quiere insistir en decir que sí, que estoy creciendo. Bueno, a ver. Y también está creciendo la permacultura, que, como probablemente todos sabéis, pues es una forma de cosechar en la cual se mezclan los cultivos, se mezclan las especies y da cosechas más abundantes y mayor fertilidad al suelo, porque provoca pues, que tenga muchos más nutrientes y bueno, evitar el uso de fitosanitarios. De esto ya lo conocéis, pero de lo que estamos aquí es para hablar de regeneración, de la agricultura y ganadería regenerativa. Y es muy importante porque lo que sabemos hoy en día es que este tipo de técnicas agrícolas lo que hacen es que recuperan el suelo, le dan al suelo una capacidad de lo que llamamos de absorber, lo que es convertirse porque lo son de forma natural, ser sumideros de carbono, pero más reforzados, más capaces de absorber el CO2 sobrante que hay en la atmósfera, que hemos expulsado pues, a través de los tubos de escape, nuestras calefacciones, etc. El suelo, al tener más nutrientes y al tener una biodiversidad alrededor mayor, pues es más capaz de absorber CO2. Así que con esto lo que quiero explicar es la relación tremenda que hay entre el uso del suelo, en cómo utilizamos el suelo, cómo cultivamos y las emisiones de gases de efecto invernadero. Por concluir, la mayor parte de nuestros alimentos se producen en nuestros suelos. La agricultura ha degradado el 33% de los suelos, pero como me apuntaba esta misma tarde Astrid, hay un informe National Geographic que dice que el 75% de los suelos del planeta hoy en día están degradados. Por lo tanto, es clave y fundamental
por nuestra salud, por la salud del planeta, que plantemos y cultivemos de otra manera para recuperar esos suelos, ¿no? Porque una gestión sostenible del suelo, además de, como digo, recuperar la biodiversidad y reducir emisiones, nos va a ayudar a producir muchos más alimentos, en torno al 60%. Así que nada, con esto termino mi tiempo. Aquí tenéis un poquito mis datos si queréis saber más de cambio climático. Este señor mayor es el que fue vicepresidente y el de al lado no le conozco de nada, así que soy yo mismo, un día que me dio por vestirme bien, pero aquí tenéis mis datos y encantado. Seguro que los ponentes que vienen a continuación van a daros mucho más, van a hablaros con mucha más profundidad sobre lo que es la regeneración. Espero haberos, no sé, abierto los ojos sobre la importancia de reducir las emisiones también en lo que son las prácticas agrarias. Gracias. Tú te has regenerado mucho desde esa foto. Estoy viendo que con Algor te pareces más mayor. Ahora has rejuvenecido mucho desde entonces. Gracias. Corta el pelo, no sé, bueno, ya sabes. Muchas gracias, Ángel. Y muchas gracias a todos por estar aquí participando a estas horas de la tarde. Yo voy a presentar, yo voy a hablar un poco de posibles soluciones. Soluciones tienes que haber muchas desde varios ángulos, pero yo voy a hablar de la regeneración en sí y más concretamente del concepto de regeneración y producción, cómo están ligados esos dos conceptos. Y mi charla va a ser más bien conceptual. A mí me gustaría hablar de 3 conceptos que son importantes desde el punto de vista de la comunicación y desde el punto de vista de ayudarnos a pensar cómo revertir el proceso en el que estamos metidos. Yo lo presento a través yo soy de Albelal y uno de los miembros fundadores de la iniciativa, y también tengo otra iniciativa que se llama Inspiración para la Acción, que es sobre creatividad colectiva para restaurar naturaleza. Entonces, tiene mucho que ver la regeneración también con la celebración, y hablaré un poquito de eso dentro de un momento. Pero bueno, como nos acaba de comentar, esto ya no está funcionando. Nos acaba de comentar Ángel que la agricultura es responsable de casi un 25% de las emisiones de gases de carbono, y que la manera en que estamos haciendo agricultura no es muy inteligente a largo plazo, es cortoplacista, es como cómo sacamos el beneficio ahora, pero no mira lo que pasa con el tiempo, y es que pasa esto mismo, que se degrada todo, estamos extrayendo del sistema. Y yo os quiero enseñar, ¿vale? Como que no funciona, a ver, aquí, os quiero enseñar esta diapositiva que muestra como que algo se está yendo al garete, ¿verdad? No sé si estáis viendo este declive poblacional. Me gustaría que pensaseis qué creéis que es, qué creéis que está cayendo a tal velocidad. Y es realmente un declive esto no funciona, perdón, en la pérdida de vida. Este es el índice global planetario de los últimos 50 años. Llevan siguiendo unas 20.000 poblaciones de vertebrados en distintas partes del mundo, o sea que es un seguimiento muy grande a muy largo plazo, y lo que se ve es que la vida se está degradando y desapareciendo a un ritmo que es muy difícil de encajar. Hemos perdido casi el 70% de biodiversidad en los últimos 50 años. Esto significa que, por ejemplo, si hay millennials aquí, la gente que ya ha nacido en los años 90, pues han visto perder el 50% de las de animales que había cuando nacieron, han desaparecido. O sea que es una cosa realmente grave y difícil de encajar. Entonces, ¿qué podemos hacer para cambiar esto? Hay que revertir esta pérdida de biodiversidad porque nuestra vida depende de ello. Nosotros dependemos de esa cadena, de esa interconexión entre animales y procesos. Y entonces, ¿qué podemos hacer para revertir el proceso? Tenemos que cambiar de modelo, eso está claro. El modelo que tenemos no funciona y tenemos que pasar de lo extractivo a un modelo que reponga, a uno regenerativo. Entonces yo quiero hablar de 3 conceptos concretos hoy referente a lo regenerativo. El primero es la diversificación. Para regenerar hay que diversificar. Nos tenemos que diversificar todos, por dentro y por fuera.
Pero voy a hablar de distintas escalas a las que deberíamos diversificar, que es una micro, meso y macroescalas. Microescalas es la diversificación del suelo, como ha comentado Ángel, los suelos están súper deteriorados, el 75% de la superficie terrestre está degradada, pero la buena noticia es que se puede regenerar a través de técnicas como es aportar materia orgánica, cubierta vegetal y distintas técnicas regenerativas que existen para restauración de suelos. El nivel meso es este de aquí en medio, que es diversificación de la producción. Aquí entramos con lo de regeneración, consecuencia de la producción. Y en la agricultura regenerativa normalmente se hace a través de sistemas agrosilvopastorales, es decir, sistemas que integren agricultura, ganadería y silvicultura. Y, por ejemplo, por poner un ejemplo, en Albelal, que un 10% del territorio son almendros, el sistema agrosilvopastoral se gravita alrededor del almendro principalmente. Entonces, en un monocultivo de almendros empiezan a meter buen suelo, a restaurar suelo con materia orgánica y cubierta, luego se mete el cordero segureño, aromáticas que atraen a los polinizadores, también miel, etcétera. Y de pronto de un monocultivo tiene un sistema productivo que además reduce el riesgo porque no tienes todos los huevos en la misma canasta. O sea, diversificar es importante a todos los niveles, el económico, el interior nuestro y por supuesto a nivel de suelos y de producción. Pero aquí hay otra parte importante que es la diversificación del paisaje. Si queremos recuperar biodiversidad es necesario mirar al ecosistema. Hay que mirar a gran escala. Y esto es importante en lo que está ocurriendo, porque van apareciendo más y más fincas regenerativas en distintas partes de España y del mundo, un montón, y es muy emocionante, pero lo que tenemos que ver es bien cómo mirar a nivel de paisaje. Y para eso hay que tener un mapa. En nuestro caso de Albelal, estamos en el altiplano estepario del sur de España, Granada, Murcia y Almería, aquí nos encontramos, es un área muy grande, 1 millón de hectáreas, y si queremos diversificar paisaje, hay que entender el paisaje. ¿Dónde están las fuentes de vida? Pues son los parques naturales, pues aquí el Castril, una serie de parques naturales, y cómo se interconectan estos parques, dónde están los corredores ecológicos, dónde están las vegas. Ese es el tipo de mirada al paisaje que hay que dar y esto es aplicable a toda España. Deberíamos echar el zoom hacia afuera y ver cómo podemos regenerar España y a lo mejor convertirnos en el primer país regenerativo de toda Europa, siguiendo un poco lo que se está haciendo en Albelal, que está al alcance de todos. Pero para ello la diversificación es importante. Y esto, pues por ejemplo, aquí hay, ¿cómo empieza esto? Todo empieza un poco conectando gente. ¿Cómo se diversifica? Pues uno tiene una cosa, otro otra, tú lo miras en el mapa, ves y empiezas a hacer interconexiones. Y luego los vecinos entre ellos empieza a haber un ejemplo multiplicador. Estas R chiquititas son las fincas regenerativas en Albelal. Empezamos con 4 gatos, con 4 iluminados que decíamos, y pronto, o sea, quiero decir, a lo mejor 10, pero no muchos, y pronto se convierte en una red de trapecistas regenerativa. Y eso es a través de la conectividad. O sea, que no es solo en el plano físico que hay que conectar paisaje, sino entre las personas, entre las ideas, polinización cruzada de ideas, este tipo de redes que los que estamos aquí presentes las conocemos muy bien, porque estamos aquí como red de periodistas de medio ambiente, red de periodistas agroalimentarios. Estas son las que hay que fomentar y reforzar para generar esa red de trapecista que nos ayude a abordar lo que se nos viene encima con el cambio climático, lo que se nos está viniendo encima, que nos contaba Ángel. La conectividad es otro proceso muy importante y no hay conectividad, una parte fundamental es la comunidad. Y la comunidad tiene que también ser diversa e interconectada. Por ejemplo, mirar aquí, están los niños, hay gente mayor, gente joven, chicas, chicos, de fuera, de dentro, lo rural, lo urbano. Esto es en el Regeneration Festival, que es un festival que se hizo en el territorio Albelal para celebrar que podíamos cambiar la realidad. Se hizo en la finca de Alfonso, que ahora nos va a contar cómo se moviliza a la comunidad, cómo movilizamos a estas personas para que tiremos todos juntos del mismo carro. Entonces, lo que quería decir es, tiene que ser diversa, tiene que estar conectada, pero ante todo, cómo se hila la comunidad es a base de celebrar. La celebración es fundamental en estos procesos regenerativos. Total, que en regeneración tenemos una buena palabra para empezar, porque la entiende todo el mundo. Sostenibilidad tiene muchas interpretaciones, pero regeneración es volver
a generar y se hace reponiendo lo que hemos quitado. Entonces, para recalcar los 3 ejemplos, los 3 conceptos básicos, tiene que haber diversificación, tiene que haber conectividad y tiene que haber comunidad. Y todo esto conduce a una resiliencia. Resiliencia es nuestra capacidad de abordar cambios en el sistema, totalmente unida a la diversificación. También nos hace más resilientes. Y esto es lo que nos hace falta realmente, ser más resilientes y estar mejor conectados. Y por eso en estas redes que estamos hoy unidos de lo agrícola y lo medioambiental, yo quiero devolver la pregunta, es ¿cómo propiciamos un cambio de mentalidad que hace falta para pasar de esto extractivo a esto regenerativo? ¿Cómo se hace a nivel de comunicación? Y con eso quiero darle la palabra a Alfonso, que nos va a contar cómo se moviliza la comunidad hacia lo regenerativo y nos lo va a contar en primera persona. Y con eso paso la palabra a Alfonso. Hola, bueno, muchísimas gracias Astrid y gracias a todos los que estáis presentes. No sé si se me oye bien, que a veces la conexión de internet por aquí falla un poco. ¿Me oís bien? Sí. ¿Sí? Vale. A ver, pues bueno, voy a contaros pues un poco mi historia personal en este proceso de pues, movilizar al mundo rural a través de la agricultura regenerativa, que creo que mi caso ha sido muy similar al de muchos otros, por lo menos aquí en el territorio donde estamos, en la zona donde opera la asociación Albelal. Y como bien ha dicho Astrid, empieza por una red de contactos. Entonces, cuando se creó Albelal, lo más importante para mí fue esa red de contactos y conocer a todas esas personas que viven pues, en 100 kilómetros a la redonda, que aunque parezca mucho, aquí como es una zona tan amplia y poco poblada, casi todo está a 100 kilómetros o una hora en coche. Y todas estas personas pues, que ya tenían o estaban involucradas en proyectos de agricultura sostenible, en fin, regenerativa, otro modelo productivo, que no fuera solo extractivo. Y eso fue fantástico pues también para ver que, para no sentirse tan solo. Yo en mi caso creía que no conocía a nadie más. Y bueno, poco a poco fui conociendo a todas estas personas que estas redes, pues por lo menos a mí y a todos los demás que conozco, nos ayudaron a compartir experiencias, a compartir datos, a compartir experimentos, errores, súper importante, éxitos, clientes, proveedores, juntarnos entre varios pues, para comprar esto o lo otro, para vender cosas que producíamos y conseguir mejores precios. Eso pues creo que fue muy clave. Esta red también se ha ido formando, pues por un lado a través de eventos organizados directamente por Albelal, como agrocafés, donde pues en algunos nos juntábamos pues en algún restaurante o en algún bar o en alguna sala de alguna cooperativa donde agricultores contaban sus experiencias, un poco para guiar la jornada al principio, y luego pues un café, tal cual, café para todo el que quisiera que estuviera en el evento e interactuar, pues hablar entre todos y conocernos. También pues otros eventos han sido las agroexperiencias, que han sido visitas a fincas que se van organizando tipo puertas abiertas, donde pues poder ver y pisar y oler todas esas diferentes ejemplos de agricultura. Ahora muchas de estas cosas evidentemente son online, pero bueno, lo bueno es que se siguen haciendo y siguen cumpliendo su función. También muchos cursos presenciales y ahora también online donde aprender muchas de estas técnicas regenerativas para primero saber cómo se aplican para luego poder aplicarlas. Y otro evento que también ha ido bastante a formar esta red fue el que ha comentado Astrid, el festival. Pues vinieron por aquí unas 500 personas en 3 días y también pues ponía un poco en el mapa el proyecto para no solo para mucha gente que no es del territorio y que vino de todo el mundo pues a pasarlo muy bien y bueno, a aprender también bastante. Hubo muchos talleres sobre sostenibilidad y sobre agricultura regenerativa, y también creo que nos ayudó a la gente de aquí a ver cómo pues, la gente de fuera lo valoraba tanto esto, y también pues a veces da que pensar, joder, si lo valoran mucho desde fuera quiere decir que efectivamente esto vale mucho y vale lo que hacemos, si nos lo reconocen también, ¿no?
Y muchas de estas redes, pues primero han sido por eventos organizados y luego ya van por su cuenta, ya se van desarrollando, pues según se van conociendo las personas. De ahí también han ido saliendo proyectos como setas por todos lados, de manera así más descentralizada, que va creando, pues va haciendo también de esa red que sea más fuerte. Y luego también los fondos que ha ido dando Albelal y los premios, muchos han sido para crear ejemplos de algunas de esas técnicas que se aprendían en los cursos, para poder tener unos ejemplos repartidos por el territorio y que la gente pudiera ir a verlos. Entonces, las primeras charcas, las primeras zanjas en curvas de nivel, los primeros setos, pues muchos se hicieron con dinero de esos fondos. Hoy en día, creo que me faltan los datos exactos, pero hay más de 100 charcas, más de 90 kilómetros de zanjas, un montón de kilómetros de setos, cubiertas vegetales hay en miles de hectáreas ahora, compost también hay miles de hectáreas en las que se aplica, y todo esto son cosas que se han ido aprendiendo en esos cursos también, y en otros casos en unos agricultores que lo han aprendido en esos cursos y lo han compartido con otros. Y por último también están esos casos de negocio que se han ido creando, como la Almendresa o Habitat, que han conseguido que para lo que producimos aquí tenga mejores precios y también más estable, que es tan importante como tener unos buenos precios. Y con eso pues han premiado a los agricultores que nos hemos ido cambiando a este modelo más sostenible y más regenerativo, pues con esos precios que son más rentables, no solo medioambientalmente y socialmente, también económicamente. Y bueno, también muchos visitantes a veces, pues después de ver o de contar esto, piensan que esto pues lo hacemos por amor al arte o solo por el medio ambiente o por las generaciones futuras, como hablábamos antes, o por el futuro, pero no, la verdad es que este modelo es un modelo que es efectivamente más rentable a largo plazo, pero también a corto plazo, porque desde el principio se tienen mejores producciones en kilos y mejores precios también. Entonces, bueno, el caso, por ejemplo, de la almendresa, que se venden como almendras regenerativas, pues los clientes pagan un precio más alto y los agricultores se comprometen a usar parte de ese precio en reinvertirlo de vuelta en esas zanjas, en esas charcas, en ese compost, en esas, pues de alguna manera pues los clientes financian un poco esa regeneración. Entonces, sí, dado este punto, ya que está el conocimiento, está la financiación, está todo, la verdad es que no hay mucha excusa para no hacerlo. Y bueno, esa es un poco mi historia, de mi experiencia, que creo que es la que otra mucha gente en la zona, en el territorio, a través de Albelal, también ha tenido una similar. Y bueno, os doy paso a Rodrigo, que nos cuente también su proyecto. Hola a todos y a todas. Oye, es un placer, qué divertido, qué bueno estar aquí escuchándoos a los compañeros. Brutal, la verdad. Bueno, yo vengo un poco a hablar sobre el caso de Arregenerar y también un poco del caso de muchos jóvenes que, pues bueno, pues nos ha tocado vivir este momento, ¿no? Entonces, voy a compartir la pantalla y hemos preparado esta presentación en Arregenerar un poco a modo de guía. Y queríamos empezar por esta pregunta, que es ¿qué sentimos muchos jóvenes? No todos. Al final, bueno, pues estamos en un panorama de calentamiento global, con una pérdida de biodiversidad brutal, el tema laboral está muy difícil y muchos, pues nos llega la hora de trabajar y estamos pues bastante perdidos, ¿no? Y otros muchos, pues tristes o enfadados con la situación que vivimos. Pero quería destacar que la gran mayoría que yo conozco pues sí tiene mucha ilusión, inspiración y esperanza por revertir este gran problema que nos enfrentamos. Os quiero hablar un poco de cómo surge Arregenerar, que es una iniciativa joven, que llevamos pocos meses, y bueno, en 2018 asistimos al Regeneration Festival que comentaba Alfonso en la Junquera, que fue un chute de inspiración, y junto a Inspiration for Action, pues empezamos a tejer un poco la idea de hay que hacer algo en torno a lo regenerativo porque, joder, cómo mola, ¿no? Tiempo después llegó el COVID. Bueno, 2 años después, más o menos, ya se fueron compostando esas ideas y el COVID es lo que nos hizo realmente pensar, joder, hay que hacer algo. Estamos aquí en la ciudad fastidiados, entre bloques, no podemos disfrutar de la naturaleza, los amigos como antes. Bueno, pues fue un shock, ¿no?, para nosotros. Y ahí surge la idea de
surge a regenerar. Pues somos 3 amigos que han decidido salir de la ciudad y aprender del mundo regenerativo y rural. Bueno, pues está Gabri, que es sociólogo, amigo de toda la vida, que es un crack escribiendo y nos ayuda mucho en esa parte. Está el caso de Yuli, que es la creativa del grupo, que diseña todas nuestras publicaciones. Es un caso muy interesante. Yuli, con sus 23 años, pues ha tenido ahí los ánimos de salir de la ciudad, dejar un trabajo relacionado pues, con de comercio y aventurarse a vivir en el campo, ¿no? O sea que es un caso súper inspirador para nosotros. Pero tuvimos la suerte de aterrizar en Albelal, en el territorio Albelal y en concreto la Junquera, donde bueno, pues el terreno estaba muy abonado, ¿no? Aquí había ya iniciativas regenerativas y nos estamos nutriendo de ellas y juntando unas sinergias que son muy, muy bonitas. Básicamente, ¿qué hacemos, ¿no? En Regenerar? Pues nos gusta decir que compartimos lo que aprendemos, porque bueno, no somos expertos y a medida que vamos aprendiendo cosas, pues los vamos compartiendo en redes sociales. Y también generamos recursos, ¿no? Para que oye, pues se puedan compartir o cada uno pues, que los utilice como bien pueda o le venga bien. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, nuestra rama principal es la divulgación. Todo el contexto regenerativo pues, tratamos de comentarlo y exponerlo de una forma divertida, juvenil. También servimos como escaparate para otras iniciativas. O sea, creemos que tenemos que ayudarnos entre todos y queremos que estas pequeñas iniciativas o medianas o grandes que vamos conociendo, pues también darle visibilidad, ¿no? Tenemos una pata que estamos empezando, que es la de comercialización. Queremos ayudar a productores de la zona a dar salida también a sus productos. Creemos que es muy importante. Y el tema de las plantaciones regenerativas, pues no todo es digital, nuestro mundo, que en gran mayoría lo es, pues por nuestra edad se nos da bien las redes sociales. También nos animamos en temas de reforestaciones, plantaciones, pues trabajar en el huerto regenerativo y eso nos llena de energía, nos lo pasamos súper bien y de conocimiento. Pero bueno, ¿qué deseamos? ¿A dónde queremos llegar con esta iniciativa? Que al final es de comunicación, ¿no? Igual que está haciendo Ángel, Monty, Astrid. Pues queremos servir de inspiración para los jóvenes, ¿no? No solo a los jóvenes, a todo el mundo, obviamente, pero bueno, por nuestra forma de hablar es a quien mayormente nos dirigimos. Queremos poner de moda lo regenerativo, que es un concepto muy nuevo y que pues, mola un montón, realmente es súper completo. Como decía Marina, con todos los 4 retornos, natural, social, económico, de inspiración, creemos que ahí está la clave para regenerar la sociedad y la economía hoy en día. Como comentaba, no todo se queda en inspiración digital, queremos impactar positivamente en el paisaje a través de estas campañas de reforestación, capturando fondos y haciendo donativos a agricultores. Nos gusta decir que, bueno, pues que somos como influencers regenerativos. Nunca lo hemos sido, nunca se nos había pasado por la cabeza el tema de los influencers, por lo menos a nosotros, pero hemos pensado que es una forma chula para comunicar este tipo de cosas, que normalmente se comunican de otra forma, más académica, creo. Y creo que es muy importante quitar prejuicios sobre lo rural. Nosotros somos gente de ciudad, pero nos hemos animado a irnos al campo y joder, pues mucha gente nos dice, bueno, tío, nos aburrís un montón ahí, no hay nada que hacer, no hay oportunidades, lo que mola es ir de discotecas. Pues qué va, el COVID nos lo ha demostrado que nos lo pasamos muchísimo mejor en el campo, hacemos un montón de fiestas, nos lo pasamos bien, pues hacemos hogueritas, participamos activamente en un territorio pues, que está degradado y que pues, al mismo tiempo hay mucha vida, ¿no? Y eso para nosotros es súper enriquecedor. ¿Qué ponemos a disposición de todos? Bueno, pues nuestras redes sociales, ¿no? Están abiertas y disponibles para todos y creamos pildoritas regenerativas para el cambio de mentalidad. Estas pildoritas están disponibles para el que no tenga Instagram, que es nuestra red principal. Por ejemplo, en YouTube hemos segmentado con listas de reproducción y del documental Cabeza, Corazón y Manos de Albelal Inspiration for Action, pues hemos cogido pildoritas de menos de un minuto. Pues mira, por ejemplo, esta dura 38 segundos para que vosotros os metáis en YouTube y las podáis compartir como mejor os venga. El objetivo es pues, que inspiremos y entre todos utilicemos estos materiales que tenemos para regenerar el planeta y las sociedades. Por ejemplo, nuestro Instagram nos gusta humanizarlo, como también apuntabais antes,
pues con vídeos nuestros, haciendo el chorra, pues comentando sobre regeneración, pasándonos bien al mismo tiempo que hablamos sobre agricultura regenerativa. Entonces, pues nada, es un placer, la verdad, estar aquí con vosotros, comentaros un poquito de nuestra iniciativa. Acabamos de empezar, pero tenemos muchísima ilusión para hacerlo fenomenal. Contar con nosotros y, por favor, seguirnos si podéis en las redes, porque nos viene muy bien ir subiendo en seguidores y compartiendo este contenido. Así que, bueno, muchas gracias. Ha estado fenomenal. Doy paso al coloquio para que ahora haya ronda de preguntas, discusión, que nos lo pasemos un poco bien. Bueno, pues fantástico, ¿no? Abrimos entonces el coloquio. No sé si alguien quiere decir algo en el chat, o plantear algo en el chat, o levantar la mano, o incluso los que ya han intervenido o hemos intervenido quieren matizar algo, apostillar algo de lo que han dicho otras personas. En fin, se abre la conversación. En el chat tenemos ya cosas y hay una persona que ha levantado ya la mano. Sí, José Luis, estoy viendo la mano de José Luis levantada. En el chat no veo nada. Bueno, yo ¿Ha veo habido algo? Luis Guijarro, Monty, veo que está Luis Guijarro, que ese sí que sabe de comunicación ambiental. Sí, a Luis sí lo he visto saludando por ahí. Pues si te parece, como José Luis ha levantado la mano, ¿no? José Luis, si quieres abrir el micrófono. Hola. ¿Qué tal? ¿Se me oye? Se te oye. Bueno, ante todo, agradecer que me haya enterado de esta reunión y de paso, pues saludar a los amigos, que hacía tiempo a muchos de vosotros que no os veía y siempre es muy agradable, ¿no? He aprendido, como os podéis imaginar, mucho. Tengo un montón de hojas escritas, pero no me voy a atrever ni a leer ni nada. Simplemente quería comentar alguna cosilla en relación con lo que habéis dicho cada uno, o más o menos. Ya digo, pretendo ser rápido y además, pues infortunadamente, con alguna discrepancia, vamos a decirlo así, ¿no? Pero bueno, vamos a ir por las cosas que me han gustado. De José María, lo que he apuntado mucho, la importancia que tiene la divulgación y el riesgo que tiene lo endogámico, que es muy cierto. Por ejemplo, yo ahora mismo lo estoy pasando mal. Y no por nada, sino porque a muchos de vosotros no os conozco. Y claro, de algunos de los que no conozco, por ejemplo, Ángel, que no le conozco, no sé si voy a discrepar, pero sí voy a hacer alguna consideración. Con lo cual, yo ante todo, Ángel, te pido perdón por si alguna de las cosas que puedo decir te molesta, pero te aseguro que lo hago con todo cariño y con todo ánimo de propiciar la discusión. El día que nos conozcamos te daré un abrazo por si te he molestado y en todo caso espero que nos podamos tomar alguna copa juntos, ¿no? Seguro que no, seguro que no. Seguro que no. Por ir con una cosa que es muy importante en divulgación, que ha contado José María, y lo que es importante cuando no echamos cuentas de lo que cuesta no hacer las cosas, por empezar por ahí, ¿no? Como muchos o algunos sabéis, yo llevo trabajando en cuestiones de ganadería extensiva y recursos silvopastorales desde el año 1984. No era previsible que yo me fuera a dedicar a esto, porque hasta ese momento yo me dedicaba a modelos matemáticos de distribución de bosques en España. Yo soy ingeniero de montes. Pero tuve la suerte de conocer a personas que me obligaron a aterrizar en el territorio. Y siempre me he acordado mucho del chiste ese de Forges, en los que va cayendo el avión hacia la tierra y el cadete le dice al capitán, mi capitán, ¿usted cree que tomaremos tierra? Y él le dice, tierra, bueno, te vas a pegar la jartá, ¿no? Porque el avión caía en picado. Y yo creo que a partir del año 84 yo tomé esa tierra y me pegué una jartá de tierra que no me imaginaba, ¿no? Aunque es verdad que unos años antes yo había trabajado en Cazorla Segura, catalogando la flora del parque, creo que luego era parque, y también me ayudó a aterrizar. Pero luego he aterrizado con mucha gente, desde luego suelo aterrizar con José María a leer sus artículos, incluso él trajo alguna anécdota a la prensa con mis hijas, a la historia de las vacas locas, y desde luego con Astrid también coincidí mucho cuando nos conocimos. Astrid tuvo la suerte de seducir a José María y él ha podido mantener en línea. Yo me escabullí
en cuanto pude, porque veía que mi jubilación estaba muy próxima, como así ha sido. Estoy jubilado desde hace 4 años. Aunque de estas cosas que todos nos preocupan, yo creo que no nos vamos a jubilar ninguno de nosotros nunca. O al menos yo os deseo que no os jubiléis, porque es muy importante todo lo que habéis trasladado, ¿no? Pero bueno, en cuanto a no hacerlo, yo recuerdo lo que se enfadó conmigo mucho un responsable del Infoca, cuando tratando de hacerle ver que hay que luchar con los incendios, poniendo a los campesinos, especialmente a los pastores, de nuestro lado y no enfrentado a ellos, y echando números, en lo que yo le estaba proponiendo, que hoy día está más o menos en marcha, que es la RAPCA, la Red de Áreas Pasto Cortafuego de Andalucía. Esta persona me dijo, es que eso que tú propones cuesta muchísimo dinero. Él veía que lo que yo proponía era retribuir la labor que hacen los pastores en el campo, ¿no? Tuve la suerte, porque yo no me esperaba esa consideración y no supe reaccionar, pero tuve la suerte de que había un profesor argentino en la sala y le dijo a este responsable del Infoca, lo que te tienes que preocupar no es lo que te va a costar hacer lo que dice esta gente, sino lo que te está costando ya no hacerlo. Bueno, yo voy a dejar ahí eso porque luego quizás José María o alguno de vosotros comentaréis, pero es muy importante esto de saber que no estamos retribuyendo cosas que decimos que son muy importantes. No lo estamos haciendo, a pesar de que el proyecto RAPCA en este momento tiene 222 pastores en marcha, todos ellos retribuidos. Pero bueno, ya hablaremos de eso. En cuanto a lo que dice Ángel, y Ángel, te vuelvo a pedir perdón por si crees que te va a molestar, pero lo que he notado es que el 80% de tus primeras intervenciones has hablado de cambio climático, has hablado de las cosas que están cambiando globalmente, tantas cosas importantes que están cambiando globalmente. Yo reconozco que casi siempre que oigo empezar a hablar de cambio climático me desconecto, porque ya lo he oído tantas veces que ya yo creo que todos estamos muy de acuerdo en que el cambio climático es una realidad y que no hace falta incluso más que preguntar a un anciano, ya soy yo de esos ancianos que tienen más de 70 años, para decirte cuando él era pequeño los inviernos no eran tan cálidos como ahora. Es decir, ni siquiera hace falta hacer un gran desarrollo matemático para coincidir en que el cambio climático está ahí y el calentamiento climático es una realidad. El asunto está en que si todo nuestro enfoque lo hacemos en eso que llamamos las aproximaciones globales, aterrizamos muy poco, cosa que si no, tú sí has hecho, pues, al final lo has hablado, es una cosa muy concreta que es el uso del suelo. De eso sí que hay que hablar, por el otro, pues llevan hablando, reconozco también, y te lo digo de nuevo con todo cariño, que el señor Al Gore no es precisamente uno de mis modelos en la cabecera de noche. Pero bueno, eso es simplemente porque entiendas por qué. Bueno, no soy muy entusiasta de estos grandes planteamientos que están más en boca de la retórica política que luego a la hora de hacer algo, ¿no? De todos modos, lo que sí tenía que poner, por ejemplo, cuando has hecho mención a la agricultura, que es una cosa muy habitual el mencionar lo importante que es la agricultura en la transformación de todo, nunca o muy poco yo te pediría casi por favor que siempre que puedas lo hagas, trate de diferenciar de qué agricultura estamos hablando, porque tenemos una consejería y un ministerio que todavía es incapaz de diferenciar los usos extensivos de los usos intensivos, por lo menos en pastoreo lo hace. Todavía lleva casi una década tratando de confundir o no sé qué, tratando de no separar lo que es la ganadería extensiva de la ganadería intensiva. Por ejemplo, puestos a hablar de cosas que están desapareciendo y que son cosas culturales, hay muy poca gente que sepa cuántas razas domésticas hay en España, por ejemplo, que son 136 según el catálogo oficial de razas domésticas, ¿no? Y de esas 136 razas domésticas están en extinción 109, es decir, el 80%, de las cuales habría que preguntarse cuál es la razón por la que las estamos manteniendo subvencionadas y por qué no le ponemos a la palabra subvención el verdadero sentido que tienen estas cosas, que es como valor añadido. Es decir, una parte importante de lo que hacen nuestros agricultores es valor añadido y no subvención. Pero claro, mientras le llamamos subvención, nos parece que hacemos una gran asistencia social cuando lo que estamos es encubriendo un servicio que ellos hacen, que la gente que escribió la evaluación de los ecosistemas del milenio hizo un trabajo magnífico, dejando muy claro cuánto de los usos silvopastorales
de cuánto depende de ese patrimonio nuestro que llamamos paisaje, biodiversidad, estabilidad demográfica, en fin, tantas cosas, depende de que lo estamos consumiendo gratis con personas que no saben ni siquiera que lo están haciendo y los tenemos ahí medio confundidos. Y entonces yo me atrevería con todo el cariño de nuevo a sugerirte que cada vez que hable de agricultura, las fotos que has puesto son unas vacas confinadas, que curiosamente ahora el mundo de los animales confinados nos lo vende como bienestar animal. Yo creo que para algo nos debe de valer llevar confinados un año y saber si esto que estamos padeciendo es lo que se llama calidad de vida. Bueno, pues eso, los animales que están elaborados están confinados. Con lo cual, eso es una agricultura que de lo último que debería de hablar es de bienestar animal. Estoy muy de acuerdo contigo en la importancia que tiene todo lo que es atender al suelo, eso es así. Pero no quiero acabar sin recordar una cosa de Gabriel García Márquez que recoge Jaime Izquierdo Ballina en un libro que se llama La casa de mi padre, si no recuerdo mal. Él recoge esta anécdota de Gabriel García Márquez, que es la de un señor que está con su niño, está trabajando en casa, el niño no le deja trabajar porque está jugando al fútbol, entonces el padre no sabe cómo trabajar y concentrarse, le rompe un mapamundi en cantidad de cachitos y se lo da, y como al niño le gusta mucho lo de los puzzles, pues le dice, bueno, ahora como no sabe lo que es el mundo, se va a dedicar un buen rato a recuperarlo y así por lo menos lo va a dejar trabajar. Lo cierto es que el niño le devuelve el mapa arreglado en menos de un minuto. El niño es muy chico, el padre no entiende que puede ser tan hábil en la reconstrucción del mundo. Entonces le dice, ¿cómo has hecho esto? El niño le dice, mira papá, es que no te has dado cuenta, por el otro lado de la hoja del mapa había un hombre. Como yo sé cómo es un hombre, lo que he hecho es pegar todos los trozos y al recuperar el hombre me he dado cuenta que he recuperado el mundo. Entonces yo creo que más que andar preocupándonos cómo recuperamos el suelo, el monte, los paisajes, debíamos de ver cómo recuperamos al hombre, que es el que ha gestado esos paisajes hasta la época de nuestros abuelos. Pero mientras sigamos en las academias, en los centros de investigación, yo trabajo en el Consejo de Investigación, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que quienes me hayan visto en alguna conferencia sabrá que yo presumo de estar trabajando en Lorient, en el mundo de los elfos. Y aquí estamos en un mundo absolutamente fantástico dedicado a la microbiología, a los láseres y a cosas de importancia. ¿Por qué? Porque aunque lo decía José María muy bien, lo importante que es combinar lo global con lo local, que es lo que la máxima esta de que piensa globalmente y actúa localmente, a la hora de la verdad, lo global está primado científicamente. En lo global te mueves con mucha seguridad porque te manejas en problemas que te publica cualquier universidad o cualquier revista del mundo y sobre todo te lo publica en inglés y es una cosa que un señor que vive en Nueva York le interesa mucho. Pero de luego, alguien que vive en Sierra de María, las cosas pues le interesan probablemente al responsable del parque Sierra de María, al gestor del territorio, y si le interesa algo a un señor que vive en Londres es por una cuestión de cultura general, lo cual está muy bien. A mí me encantaría saber cosas de Australia, porque me interesan como ser humano, pero no entendería que a un responsable de los ecosistemas forestales australianos le obligaran a escribir en español, porque la época del imperio no ha desaparecido y la lengua imperial es la que a él le va a contar como promoción científica en Australia. Con lo cual, aquí en España, para publicar en algo que tenga interés local, o es una cosa muy relevante, que hay muchos compañeros que lo hacen, pero lo normal es que tú puedas publicar en una revista inglesa y si la revista es buena, te dirá que el artículo que estás haciendo es muy local y que no te lo va a publicar. Con lo cual, hay un doble alimento. Por un lado, en esto de divulgación. La divulgación es una cosa que está muy penalizada en España. Es decir, si tú te has dedicado a divulgación lo sabrás. Es decir, yo desde luego en el ámbito en el que estoy, cada vez que he dedicado a hacer algo de divulgación lo he hecho porque creo que es mi obligación, no porque eso sea algo que me va a beneficiar mucho en mi currículum. Y Astrid, mandarle todo el cariño, estoy completamente de acuerdo con ella en que tendríamos que cambiar de modelo. Lo malo es que el modelo del que tenemos que cambiar es un modelo socioeconómico, no es solamente un modelo mental. Y es que el paisaje lo está moviendo el mercado ya desde hace, por lo menos desde que entramos en la Comunidad Económica Europea y nos padecimos la declaración de espacios desfavorecidos. El modelo es el que está rigiendo
el Valle de Guadalquivir, en las fresas de Huelva, en Almería, pero vamos, el mercado, y eso que vosotros estáis haciendo un acercamiento muy inteligente en el espacio alveolar, con el apoyo de una institución que me sorprende mucho que sea holandesa, porque hay una cosa que diferencia mucho los ecosistemas en Europa, que son los ritmos de tiempo. Astrid quizás se acordará de mí los primeros días que nos reunimos, que yo le decía que una de las cosas que más me gustaba de la propuesta de Alvear es que estaba hablando de 30 años. Hoy ya he oído 20, no sé si es que como ha pasado ya 10, la cosa se quedó reducida a 20. Pero es que evidentemente, mirad, yo soy de ascendencia gallega y en aquella época yo era pescador. Cuando llegaba el verano y yo me iba a pescar, lo primero que tenía que coger era una guadaña porque los caminos se habían cerrado. Así que antes de coger ninguna caña, yo lo primero que hacía era tener que abrir los caminos. En un año los caminos se habían cerrado. Y luego he tenido el privilegio de trabajar mucho tiempo en el sureste español, en Almería y en Granada. Y luego hay sitios que, aunque sea una exageración, hay cereus hechos de plástico que todavía perviven en pie en el desierto de Tabernas porque quedan de la época de las películas del oeste y esos son decorados que siguen valiendo en la tienda de los indios y seguro que las huellas de Clint Eastwood todavía no se han borrado de alguna de las ramblas. Y es que los metabolismos son muy diferentes en los ambientes húmedos y regulares y los mediterráneos. Y ya acabo volviendo a pedir perdón al que le haya molestado a lo mejor mi manera de ver las cosas, pero hay una cosa que sí que os quería hacer aliarme con los que tenéis la posibilidad de moveros en el mundo próximo a los políticos. Yo me llevé una sorpresa muy grande hace ya unos años cuando se clausuró un Interreg con Francia, Portugal, España. En España íbamos de Andalucía y Grecia. Tuvimos el privilegio, los franceses estas cosas las saben hacer muy bien, de clausurar este Interreg en el Parlamento de Marsella, que nos dejó ni nada ni menos que la sala del Parlamento para clausurarnos, y estuvimos allí hablando todos de lo importante que era el bosque mediterráneo, la justura mediterránea, el paisaje mediterráneo, las tradiciones mediterráneas, el tiempo en el Mediterráneo, la flora mediterránea, la biodiversidad. Bueno, cuando acabó todo aquello, nos llevamos una sorpresa porque el que había organizado la reunión había invitado a un comisario de la Dirección General 12, creo que era, de la Unión Europea, para que nos diera su opinión. Y le dijeron, bueno, queremos escuchar, bueno, este hombre que resultó ser de origen español y que evidentemente no había pasado un buen día, estaba muy amargado el pobre, pues se dirigió a nosotros con muy malas palabras. Una de ellas era algo así como, me han tenido ustedes aquí sentado toda la mañana oyendo lo importante que es todo esto del Mediterráneo, el paisaje mediterráneo, la cultura mediterránea, todo esto. Y tú me dices, mire, yo me veo con la obligación de decirles una cosa, a ver si se acaban ustedes de enterar de una vez. El Mediterráneo no existe. No sé si ustedes lo han pillado, pero se lo voy a repetir por segunda vez. El Mediterráneo no existe. Así que no me vengan ustedes hablando de lo importante que son, porque en Bruselas muy pocas veces se habla de las peculiaridades de territorios como puede ser esto, ¿no? Y por último, una cosa que me dejó todavía más machacado, y perdonad, ahora sí que ya os pido ayuda los que tengáis la oportunidad. Antes de venir aquí, dijo el hombre, yo esta mañana he hablado con todos los representantes de ustedes, porque yo no sabía qué me podían ustedes decir, con lo cual yo estaba tratando de prever algunas de las preguntas para estar preparado. Así que a todos, a cada uno, les he preguntado qué estamos haciendo mal en la política agraria comunitaria, qué estamos haciendo mal en Bruselas, para que se lo podamos arreglar. Dice, todos, sin excepción. Decía el hombre, entiendan ustedes, sin excepción. Me han dicho que están encantados cómo estamos haciendo las cosas en Bruselas, decía el hombre. Así que si ustedes quieren plantearme algún problema, pregúntenselo a sus representantes y que sean ellos los que lo traigan aquí. Ustedes tienen el problema en casa, no tienen ustedes el problema en Bruselas. Bien, andando el tiempo he tenido la oportunidad, infortunadamente, y ya he acabado, perdonad que haya sido tan larga la intervención, era para dar motivo de un poco de mi pequeña frustración. He acabado que efectivamente tenemos que ser nosotros los que arreglemos nuestros problemas porque no van a venir nadie de fuera a resolvernos. Venga, un abrazo y disculparme.
Muy bien, gracias, José Luis. ¿Alguien más quiere intervenir o al hilo de lo que ha dicho José Luis alguien quiere decir algo? Ángel González tiene la mano levantada. Ha pedido antes la palabra también. Es que yo creo que Marina, tú sí puedes ver las manos y yo no. Me da la impresión. Porque a mí no me aparecen. Ángel, si quieres activar el micrófono. Sí, si desactivas tu charla, el compartir pantalla, yo creo que puedes ver eso. ¿No? Ahí. Ángel. ¿Me hablas a mí? No, Ángel González. Ah, vale, vale. A lo mejor no, es que tiene el micrófono apagado, Ángel, a lo mejor se lo tienes que desactivar tú. Sí, le estoy solicitando para activarlo, pero no responde. Lo sigue teniendo, sí, cortado. Aprovecho para comentarle a José Luis que evidentemente no me puedo sentir ofendido por nada de lo que has dicho y que luego si quieres lo comentamos, ¿vale? Cuando termine la ronda de comentarios. Yo también al hilo de lo que ha dicho José Luis, esta es una de las cosas que a mí me obsesionan en Tierra y Mar, en el informativo que hacemos de sector primario en Canal Sur Televisión, es mostrar, en lo que se refiere a la ganadería, yo tengo verdadera obsesión por mostrar el valor que tiene la ganadería en extensivo, ¿no? Es decir, la capacidad que tienen para dispersar semilla o para fertilizar el suelo, es decir, generan más naturaleza de la que desaparece cuando se sacrifican, como dicen algunos ganaderos, ¿no? Generamos mucha más vida de la que desaparece en el matadero. Y esa es una de las... Evidentemente en un informativo así está todo, ¿no? Está el intensivo también, ¿no? Pero mostrar todo ese valor oculto que tiene la ganadería en extensivo es una de las cosas, una de nuestras preocupaciones, ¿no? Porque son justamente, como ha explicado José Luis, servicios que se prestan a la comunidad de manera gratuita y que la comunidad además desconoce absolutamente. No sabe que ese ganadero, que está además no está en su espacio inmediato, está haciendo que él tenga una serie de servicios ambientales a su disposición de manera gratuita, sin que nadie se lo abone. Gabri quiere hablar. Está ahí, no sé si hay alguien Eso, más. sí. Estaba viendo la mano físicamente. Hola. Hola, buenas a todos. Yo soy Gabri, otra pata de Regenerar. Encantadísimo, me ha encantado escucharos a todos y estando rodeado de tantos profesionales de la comunicación y todo, y como ahora nosotros también vamos a entrar a ello, tengo una duda que además me va a servir a mí también mucho para mis próximas estrategias de comunicación, porque habéis estado hablando de tanto Ángel Cano como José María Montero como José Luis. Me ha encantado escucharte, escuchar la experiencia también y bueno, quería preguntar sobre el concepto, sobre el cambio de efectos, porque estamos mucho climáticos, ¿no? Pero en lo que nos estamos centrando al ver es un problema a lo mejor que yo creo que es mayor. Creo que hay problemas con la conexión, ¿no, Gabri? Sí, no sé si lo estáis oyendo, se entrecorta. Se entrecorta. ¿Podrías escribirlo a lo mejor en el chat? A lo mejor. Sí, es que la conexión se va perdiendo. O quizás sin la cámara a lo mejor se te oye mejor. Yo me la he quitado porque mi conexión también me pone que es inestable. Sí. Yo creo que se ha ido la cobertura de Gabri. Gabri se ha asustado y ha desaparecido. En el chat hay... Sí, hay una intervención. Andrés Conde dice: hola, buenas tardes. Sintetizando, si tuvierais que concretar o definir un decálogo de puntos clave para exportar vuestro modelo a otras comarcas, ¿cuáles serían? Y por otro lado, ¿cuáles son las principales carencias e impedimentos que os encontráis día a día en el desarrollo de vuestros objetivos? Por ejemplo, en algunas comarcas algunos problemas son el acceso a la tierra por parte de gente con ganas de practicar estos modelos productivos más regenerativos. Bueno, pues eso es una pregunta directa para los que estáis en el Velal, ¿no? Alfonso, no, yo creo que es directamente
Sí, ¿cómo sintetizar una respuesta así? Pues es que son a ver. Bueno, por un lado, yo creo que a todos nos gustaría que fuera todo más rápido y más grande y con más personas. Creo que el recorrido que hemos hecho desde Albelal, que como dice Astrid, empezamos 4 gatos, ahora somos creo que 350 socios aproximadamente. Hay socios de todo tipo, más o menos la mitad somos productores o agricultores o propietarios, y la otra mitad pues son emprendedores del territorio. Creo que para clave del éxito, puntos clave para exportar es crear esa red, sin duda. Esa red, no sabría decir los pasos exactos a seguir y que funcionen en todos lados, pero desde luego haciendo reuniones, tanto en fincas, haciendo visitas a fincas, en cursos y hacer cosas que la gente pues se ensucie las manos también, y luego bueno, pues que haya tiempo para compartir. Creo que eso ayuda un montón a crear esa red. Y esa es la parte más fuerte de todas. Si luego viene financiación para poder aplicar prácticas y para hacer ese proceso, desde luego que eso acelera mucho. Pero solo con la red ya funciona. Sí, en fin, yo creo que eso ya es un éxito. No sé si... Vamos, estoy un poco espeso, creo que podría haberlo contestado mejor, pero no sé si eso resuelve la pregunta. Muy bien. Muy bien. Pues Gabri ha vuelto. Sí, perdonad, disculpad. Sí, se ha cortado la conexión. Del monte, perdonad. Mi Sí, pregunta lo voy a decir. decía Alfonso que te sugería que si quizás cortas cámara, como hay poco Sí, caudal, mira, a lo mejor el sonido sí lo tenemos bien. Vamos a probar, además, sí. Así no, sí, que no estoy muy visible tampoco. Mi pregunta sobre todo era para Ángel Cano, para José María, para Luis. ¿Qué pensáis sobre el concepto de destrucción natural en frente del concepto de cambio climático? Porque siempre, como lo ha señalado Ángel Cano y lo has señalado tú, la gente está siempre escuchando mucho acerca del cambio climático. A lo mejor lo ha escuchado tanto que a lo mejor ya como que lo pasa por alto. Porque, ¿qué pensáis sobre un cambio en esa comunicación, en esa estrategia comunicativa? Cambiar el concepto hacia un concepto que destrucción natural, que como hemos visto en las gráficas, es mucho más visible, es mucho... Vale, ahí pueden salir un montón de detractores, no sé, quería saber qué pensáis vosotros sobre esa dicotomía, ¿no?, de esos dos conceptos. Ayer justamente... Aprovechando que, pues, vuestra... Sí, ayer por la tarde justamente que hicimos un pequeño ensayo de esta reunión, yo compartía con el resto de las personas que están participando, compartía un trabajo relativamente reciente de un grupo de investigación canadiense donde revelaba esa sensación que tú tienes y que tenemos todos. Estos investigadores le ponían números. Es decir, el cambio climático, desde el punto de vista informativo, se ha comido literalmente el problema de la pérdida de biodiversidad. Si es que se pueden separar una cosa de otra, es decir, porque al final lo que estamos hablando de un cambio global que tiene diferentes patas, ¿no? Pues en ese trabajo revelaban cómo informativamente el cambio climático ha fagocitado la pérdida de biodiversidad en los medios de comunicación y cómo eso al mismo tiempo ha generado, y tiene que ver un poco con lo que decía José Luis hace un momento, cómo eso a su vez ha generado que haya menos interés político por la pérdida de biodiversidad, por tanto menos disposición de fondos para investigación, por tanto menos generación de conocimiento, por tanto menos publicaciones, y hay una caída notable de toda la atención y toda la atención no solamente mediática, sino medida también en financiación y en investigación, etcétera, de todo lo que tiene que ver con pérdida de biodiversidad, ¿no? Con todo lo que eso supone y después de ver la curva que nos ha enseñado Astrid en su presentación, ¿no? O sea que sí, se ha dado esa dicotomía un poco forzada que ha hecho que todo parezca que solamente hay un problema y que lo otro no tiene nada que ver con esto, ¿no? Astrid levanta la mano. Y un poco para devolver la pregunta, que hemos presentado todas estas cosas y luego José Luis ha complementado con todas sus observaciones, pero
¿cómo cambiamos eso? A mí me interesa desde el punto de vista de la comunicación, en los expertos que estáis aquí, que estáis siempre tomándole el pulso a la sociedad y comunicando eso. Y hay dos cosas que a mí me pregunto de cara a la comunicación. Uno, la comunicación tiende a ser cada vez más sensacionalista y esto es una cosa a muy largo plazo. ¿Cómo se comunica a corto plazo? Yo, por eso la idea de regenerar de las pildoritas es algo que, ¡pum!, son dardos que tú puedes ir soltando todos los días, como tomarte la vitamina por la mañana. Entonces, desde el punto de vista de la comunicación, ¿cómo se puede empezar a generar ese cambio que, como dice José Luis, no es solo de mentalidad, es un cambio estructural de base también? Y bueno, esa es una, con esa ya vale. Luego tengo otra, pero para que pueda preguntar más gente, solo una. Yo quería responderte, Gabri, un poquito a lo que comentas, porque sí que es cierto, y también un poquito al hilo de lo que decía antes José Luis, ¿no? Sí que es cierto que estamos un poquito hartos del tema cambio climático. El cambio climático, yo vengo oyendo hablar de él desde el año 72. Tengo un recorte del País en el que ya se habla de cambio climático. En el año 92, en la cumbre de Río, tengo un vídeo del señor Gore, cuando no era un simple senador, donde empieza a hablar de cambio climático muy airadamente porque nadie le escuchaba, ya en el año 92, ¿no? Gracias a él, en el año 2006 supimos de verdad las consecuencias del cambio climático y ahí fue un bombazo tremendo porque los 25 años que igual llevaban las organizaciones ecologistas intentando hacernos comprender que estábamos afectando al planeta tanto en lo que a biodiversidad se refiere como al uso de armas atómicas, que fue lo que despertó realmente el conocimiento de las organizaciones ecologistas, como el uso de fitosanitarios en el campo, que a raíz del libro de Silent Spring de Rachel Carson, que es de finales de los 70 también, desde entonces hasta la película de Gore, el tema ambiental era absolutamente marginal, pero Una verdad incómoda consigue poner la contaminación, la gran contaminación que estamos haciendo del planeta quemando combustibles fósiles a lo bestia, consigue ponerlo en la agenda política y en la opinión pública. Desde entonces, desde el año 2006 hasta hoy, efectivamente y afortunadamente, mucha gente ha oído hablar del cambio climático. Y ese concepto en los últimos años se ha transformado porque hemos visto que desde el año 2006 hasta hoy hemos hecho muy poco. Hemos hecho muy poco. Se han sucedido año tras año las conferencias de las partes y a pesar de que en el año 2009, ya después de una tremenda presión popular, la mayor parte de los países se comprometieron realmente a tomar decisiones, no ha sido hasta el año 2015 cuando el Acuerdo de París ha planteado una hoja de ruta que obliga a los países a crear leyes internas por las cuales se obligan ellos mismos a reducir las emisiones. Y entonces hemos pasado de cambio climático a crisis climática. Y es un concepto que ha estado intentando de alguna manera como actualizar la idea de cambio climático. Y lo que más se oye últimamente es emergencia climática, ¿no? Las organizaciones ambientales más activistas hablan de emergencia climática. Pero estoy de acuerdo contigo y últimamente lo he oído en algunos foros que tendríamos que estar hablando de destrucción del planeta, porque el cambio climático representa eso. O sea, representa la destrucción de la biodiversidad, de la flora, la destrucción del equilibrio de la atmósfera, la destrucción del equilibrio de los mares, y seguimos emitiendo gases de efecto invernadero que producen todo ese desequilibrio. Con lo cual, entiendo y acepto lo que comentas, porque de alguna manera hace justicia a la verdadera dimensión del efecto al que nos enfrentamos.
Y eso es algo en lo que no puedo estar de acuerdo con José Luis cuando antes decía que estaba un poquito cansado del cambio climático. Él es científico, ha trabajado en el CSIC y probablemente pues ha vivido esto anteriormente, pero yo creo que falta una tremenda cantidad de información en la sociedad para que esa curva de conciencia del problema al que nos enfrentamos a nivel social tenga tanta presión como para que la velocidad sea equivalente al tamaño de la amenaza. Quiero decir con esto que si somos capaces de darle un nombre y de comunicarlo con la debida precisión para que seamos capaces de tomar las medidas sociales y económicas que nos permitan enfrentarnos a ello, reduciremos en gran medida el impacto. Todo lo demás me parece que van a ser eufemismos, tanto cambio climático como crisis climática como lo que quieras. O sea, que durante millones de años las especies hayan estado evolucionando y que hoy nos las estemos cargando a una velocidad 1000 veces superior es completamente inaceptable. Que la historia de la humanidad y de la civilización, con todos los avances técnicos, haya estado evolucionando durante tantos años y que ahora mismo muchos observadores digan que, por ejemplo, nos quedan 60 cosechas y que al ritmo que vamos a finales de este siglo tendremos una temperatura 3 grados más alta que ahora, con todo lo que eso significa, es una amenaza. Y no lo digo yo, o sea, estoy hablando de los principales científicos del mundo. Es que falta tanta información para de verdad entender a la amenaza a la que nos enfrentamos que deberíamos empezar por ponerle otro nombre. En ese aspecto creo que estoy completamente de acuerdo. Yo, si me permite, enlazo lo que estás diciendo con la pregunta de Astrid. Yo cuando escucho la palabra emergencia me entran ganas de correr, pero inmediatamente pienso hacia dónde tengo que correr. Claro, efectivamente. Porque si no sé hacia dónde tengo que correr, lo mismo estoy corriendo hacia el precipicio. Entonces, el miedo está bien siempre que sepamos para qué y hacia dónde y de qué manera, ¿no? Pregunta Astrid, ¿y cómo lo hacemos, ¿no? Claro. A mí me resulta paradójico que en una situación como esta, resulta paradójico, pero es comprensible porque también es una opinión que no es inocente, ¿no? Se cargue, por ejemplo, contra los medios públicos, diciendo que son un dispendio, ¿no? Y resulta que son los únicos que garantizan, hasta cierto punto, una información de servicio público. Un programa como Espacio Protegido o como El Escarabajo Verde, ¿lo habéis visto en alguna televisión privada en este país? No, pero será mejor o será peor, pero la información ambiental... Ahora mismo en la Tele 1, en Antena 3, se está hablando de crisis ambiental, se está hablando del cambio del clima. Bueno, es que sobre eso también podemos debatir porque hay un gran aprecio, y es un poco lo que se decía hace un momento, hay un gran aprecio a el periodismo de borrascas, como yo le llamo, o el periodismo de suceso, o el espectáculo asociado al medio ambiente. Decía en la película Buenas noches y buena suerte, yo la cito siempre, cuando a Munro se enfrenta con McCarthy, a Munro le preguntan, en 1956, ¿no?, si él pensaba que finalmente la política tomaría al asalto los informativos de televisión, que era un poco el eje del guión de la película, el eje temático de la película. Y Munro dijo, no, el problema no va a ser la política, va a ser el espectáculo. Y efectivamente ese es el problema. El problema es que el espectáculo ha asaltado a los espacios sacrosantos, entre comillas, de la información. Resulta que ahora, si tengo que explicarlo, renuncio a contarlo. Me interesa más la audiencia que el rigor. Por eso busco más el entretenimiento, la información, informar, dar forma. Eso es simplemente poner una cámara. No necesito explicar nada más, ¿no? Entonces hay una crisis de la información compleja en la mayoría de los medios y en particular en la televisión y muy en particular en las televisiones privadas, ¿no? A mí no me sirve de mucho que el cambio climático siempre esté asociado a fenómenos meteorológicos extremos. No me sirve de mucho. Yo quisiera que el cambio climático estuviera presente en la información económica, en la política, en el día a día, en lo cotidiano, en lo cercano, en las actividades en positivo, en las prácticas regenerativas. Ahí sí quiero verlo, ¿no?
El otro ya no sé, porque al final me genera la desconexión que decía José Luis. Hombre, ya viene otra vez la tormenta, ya está el cambio climático, clan, cambio de cadena automático. Estoy completamente de acuerdo contigo, pero por eso digo que falta muchísima información, porque hoy en día hay soluciones para Yo creo que hace falta más que información, hace falta compromiso por parte de las empresas de comunicación, porque ni siquiera es un problema de los periodistas, y la prueba es que hay una comunidad bastante nutrida de periodistas ambientales en este país, pero claro, un buen periodista naufraga en un mal medio. Si el medio no tiene voluntad de apostar por esa información, ¿qué sentido tiene? Además, hay una clara demanda insatisfecha. Es decir, todas las encuestas, pero a todas las escalas, regionales, nacionales, europeas, revelan que los medios en algunas cosas dan más de lo que la gente pide. Por ejemplo, deporte, dan mucho más de lo que los ciudadanos están reclamando, y en otras dan muchísimo menos de lo que los ciudadanos están reclamando. Los ciudadanos quieren que los medios de comunicación ambiente, y los medios siguen con su PAMEMA, o seguimos con nuestra PAMEMA de la política, la economía, la política, suceso y deporte en televisión ocupan el 60% de los tiempos de informativos. El 60%. Solo política, fútbol, no deporte, fútbol, política y suceso ocupan el 60%. Y el sector que más crece y no deja de crecer se llama suceso. Esa es la realidad. Y de otra forma, respondiendo a lo de Astrid, y yo creo que deberíamos también responder a algunas preguntas del chat, pero respondiendo a lo de Astrid, ¿cómo lo enfocamos? O sea, yo creo que, y he querido poner en valor lo que hizo Gore en el año 2006 con la película Verdad Incómoda, que acojonó a todo el mundo y puso el tema sobre el papel. Pero también quiero poner en valor lo que acabas de decir tú. Hay soluciones. Y yo desde entonces, personalmente, he tenido la suerte de montar más de 25 eventos de una semana o de 5 días o lo que sea, invitando, como comentabas tú antes, a expertos, científicos, catedráticos, expertos de la comunicación como tú y otros muchas gentes para que nos hablen de las opciones y de las alternativas. O sea, dándole la vuelta a la tortilla y diciendo, hay esperanza, hay posibilidades. En el sector agrario, por ejemplo, el tema de la regeneración es una de las soluciones. Es una de las soluciones, pero en energía, en biodiversidad, en economía circular, en movilidad, hay muchas soluciones. Hay muchas áreas que afortunadamente están cambiando y se están haciendo grandes cosas. No a la velocidad que deberíamos, pero se está haciendo. Pero creo que desde luego, si nos enfocamos más en las soluciones, si en los medios de comunicación se hablara más de toda esa gente que está haciendo grandes cosas, mejor nos iría. El miércoles emitimos una gala que hacemos desde Climate Reality en la que damos 10 premios a empresa, administración pública, persona, tal, a los más destacados en la lucha contra el cambio climático. Oye, yo creo que esa es a la gente a la que hay que reconocer hoy en día. Esos son los héroes hoy en día. Me parece a mí, la gente que de verdad sale de ese no hacer nada, de que parece que no va con nosotros, a realmente se pone las pilas. Y creo que desde ese cuestión en el chat, la amenaza de cómo se va extendiendo la agricultura y la ganadería intensiva, lo plantean en el chat, y luego todo lo que tiene que ver con los esfuerzos individuales, es decir, el poner en valor también la actitud de cada persona, todo el tema del consumo, la elección que hacemos. Ayer en ese previo que teníamos, alguien me preguntaba por la calzotada que había hecho y dije, oye, es que no me voy a traer unos calzots desde Tarragona a 800 kilómetros a mi casa, no tiene ningún sentido, ¿no? Es decir, la elección que hacemos en el mercado también tiene mucho peso, ¿no? Esa cuestión también aparece en el chat, ¿no? Los ejemplos, para seguir los ejemplos locales como el Velal, que es lo que nutren a los ciudadanos, porque son motivos de esperanza, ¿no? Porque lo decía Alfonso, ¿no? Uno llega ahí, piensa que eso no tiene salida, no va a ser rentable, no te va a dar de comer, y no es una cuestión de futuro. Que lo decía también, retomando lo que yo decía al principio, estamos hablando de presente, de capacidad para generar riqueza, puestos de trabajo, fijar a la población, hacer que la gente joven vuelva al medio rural. Todo eso son ejemplos, ¿no?, a seguir, claro, y eso tiene muchísimo, muchísimo valor. No sé si alguien se quiere referir al tema este que inquieta tanto de la extensión de la agricultura y la ganadería intensiva. Incluso
fenómenos tan paradójicos, nosotros nos hemos ocupado también hace poco de ellos, ¿no? Cómo lo que aparentemente es bueno, es decir, energías renovables, están apareciendo los grandes parques fotovoltaicos en zonas rurales que están tapizando suelos que son fundamentales para algunas especies, que son suelos fértiles que deberían estar en un uso agrícola, y cómo se está generando una cierta especulación también en torno a la extensión de las energías renovables, lo cual resulta tremendamente paradójico, pero un fenómeno que está ocurriendo también en las zonas rurales, ¿no? Ahí, Frank. Soy Frank, también de Alvelal, llevo la Almendresa y trabajo en el desarrollo económico de Alvelal. Y como en muchas discusiones, ¿no? Yo veo muy importante todo lo que se ha dicho, ¿no? Bueno, el cambio climático es una realidad, se puede hacer muchas acciones externas como hacemos en Alvelal, pero lo que estábamos discutiendo ahora un poco en el chat, estoy muy convencido de que eso es otra parte y eso hay que comunicarlo, ¿no? Porque parece que el cambio climático y todas las acciones es todo un poco como externo de nosotros, ¿no? Como lo dijiste bastante bien al principio, ¿no? Como de fuera, está todo fuera y podemos hacer algo, podemos empujar, podemos influir en las políticas, esto, el otro. Pero tenemos que ver también el cambio climático, tal como lo tenemos hoy, es consecuencia de nuestra forma de vivir. Y nos tenemos que incluir todo, ¿no? Y justamente, lógicamente, estamos en un momento donde no es suficiente solamente cambiar las propias actitudes, la compra, quizás reducir la carne, ¿no? Que hemos visto también bastante evidente lo que aporta de CO2 o de gases de efecto invernadero en general. No hablamos solamente de CO2, pero es mucho más complejo. El metano, por ejemplo, es un gas muchísimo más dañino que el CO2, aunque el CO2 es lo que más en cantidad emitimos, ¿no? Pero nuestra forma de vivir, yo creo que nosotros tenemos que participar en ello y ser más consciente qué consumos, cómo consumimos, ¿no? Bueno, los productos que elegimos, ¿no? Bueno, por ejemplo, los móviles, hay alternativas, ¿no? Como el Fairphone, por ejemplo, hay muchas alternativas, aunque no se hacen grandes, ¿no? Y quizás lo deben ser más, ¿no? Y me gusta mucho la frase de Gandhi, ¿no? Sé tú el mundo, sé tú el cambio que quieres ver en el mundo, ¿no? Entonces, eso tiene dos efectos. Primero, somos muchos miles de millones de personas en el mundo. Y si cambiamos, porque muchas veces en las discusiones escucho también, ¿no? Es que claro, no podemos hacer nada porque son los consorcios que nos dictan, no sé qué. No, muchas empresas producen lo que nosotros queremos. Y si elegimos lo barato, van a producir lo barato. ¿Y cuál es el coste? Es un coste externo, un coste social en los países asiáticos, en África. Toda nuestra basura, ahí lo viven en África, no nosotros, basura electrónica, todas esas cosas, ¿no? Entonces yo creo que la comunicación, como nuestro tema es la comunicación, también tiene que enfocar ahí. Si solamente buscamos la solución en no cambiar nada en cada persona y solamente externo, más parques eólicos, más energía solar y todo eso, ahora la moda del coche eléctrico, yo no estoy tan convencido que es la solución para nuestro problema, ¿no? Yo veo mucho más lo que hacen los japoneses ahora con el hidrógeno, parece que puede ser una solución realmente a largo plazo mucho más sostenible que la eléctrica, pero ahora está la moda eléctrico, Volkswagen entra muy grande, Tesla entra muy grande, ¿no? Y es, digamos, intermedio puede ser interesante, ¿no? Pero no es la solución como se vende, ¿no? Y yo creo que en todo esto, de verdad, todos los problemas tenemos por nuestro súper confort de vivir. Aunque podemos vivir crisis, podemos vivir esto, pero digamos, en nuestra cultura vivimos una vida muy, muy buena, muy, muy cómoda, aparte de todas las crisis que podemos vivir en general, ¿no? Hay gente que sufre también, ¿no? Pero este nivel de vida tiene su coste, que ahora estamos justamente hablando, ¿no? Cambio climático, las consecuencias y todo eso. Con eso no quiero decir que Alvelal, estos ejemplos son muchísimo, es muy motivador ver que se puede cambiar cosas, ¿no? Pero necesitamos a cada uno, ¿no? Y si propagamos productos ecológicos regenerativos, lo ideal sería que lo compramos, ¿no? También.
Claro, bueno, decíamos de la opinión, y yo creo que la comunicación sería bueno también un poco enfocar en eso, que no solamente una cosa externa, sino nosotros mismos, cada uno en la elección del día a día, ¿no? Incluso para los ejemplos, para los cercanos, para los hijos, ¿no? La educación es un tema súper importante. Ahí empieza, ¿no? La normalidad no son campañas. La normalidad es ver en cada programa de cocina cuando hablan de pollo ecológico, si tiene que ser carne, ¿no? O hacen comidas vegetarianas, ¿no? Hay ejemplos de esto ya, ¿no? Está cambiando un poco el tema en ese sentido. Bueno, ya voy a parar. No, yo quería... Antes con lo que has dicho de que no son solo no son los periodistas, sino que son las empresas de comunicación las que muchas veces no dejan espacio a estos temas, que cada vez además hay muchas más personas dentro de la sociedad que están preocupadas por ello. Entonces, aprovechar un poco el círculo, que habrá muchos compañeros también por aquí, cómo también... Al final las empresas también las hacemos las personas, ¿no? Entonces, como profesionales de la información y de la comunicación podemos ir rompiendo esa falta de espacio, ir abriendo un poco de espacio a estos temas, pero para comunicarlos bien, no solamente para darles esas pinceladas. Sí, sin duda. Yo creo que hay muchos motivos para la esperanza. Quiero decir que a pesar de que evidentemente nos lamentemos, quizás por lo que yo decía al principio, ¿no? Porque los que estamos aquí tenemos un grado de conocimiento elevado del problema y eso provoca cierta inquietud, ¿no? Pero al mismo tiempo también tenemos un conocimiento elevado de las soluciones y de las soluciones que se están aplicando, ¿no? Y lo que decía ahora Marina... es decir, modestia aparte, Tierra y Mar es el programa más visto de todos los canales que se pueden ver en Andalucía un domingo en su segmento horario. O sea, 350.000 personas ven un programa del sector primario que tiene un cierto criterio de sostenibilidad, porque tiene que tener un abanico abierto, ¿no? Pero donde tratamos de poner un poco ese criterio. Por tanto, hay motivos para la esperanza, lo que tú decías, cada vez son más las personas, cada vez son más los profesionales. Quizá el problema no sea tanto el que haya motivos para la esperanza como que el tiempo se va estrechando, ¿no? Si tuviéramos un poquito más de tiempo, pero vamos con un poco de retraso, ¿no? Decía David Powell en la última cumbre, lo explicaba muy bien, dice, podíamos haber bajado por un suave tobogán y ahora vamos a tener que lanzarnos desde un precipicio prácticamente en picado, ¿no? Porque el tiempo se nos reduce y tenemos que hacer cambios, incluso como decía Frank, es que ya no nos vale el concepto de desarrollo sostenible, tenemos que empezar a hablar de decrecer, porque ya no hay tiempo, ¿no? No hay tiempo, ¿no? Y ese es el problema, porque yo creo que hay suficientes motivos para la esperanza, suficientes personas motivadas, suficientes experiencias de éxito. Quizá la clave sea el tiempo y haya que meter la quinta velocidad, ¿no? Un poquito más de prisa. O meter quizá ese punto de la economía para que también las empresas de comunicación entren. Este año, por ejemplo, es el año de la economía creativa para el desarrollo sostenible. Entonces, quizá puede ser un buen momento para plantear estrategias en ese sentido, quizá incluso desde nuestro sector, como profesionales de la información, para poder poner un poco más el foco en estos aspectos. Bueno, quizás haya que ir pensando en despedirnos por poner una hora, porque podríamos estar aquí hablando y hablando. Bueno, yo quisiera hacer una última a raíz de lo que has comentado de la esperanza, ¿no? Suelo acabar mis charlas poniendo una cita de Greta Thunberg. Ella dice que efectivamente, como dices, Monty, hay muchos motivos para la esperanza, ¿vale? Pero la esperanza también es un bálsamo que hace que mucha gente, después de escuchar las malas noticias, diga, aquí hay esperanza, vale, fenomenal, ala, venga, pues muy bien, pues ya me relajo, ¿sabes? Entonces no hago nada. Como dice Frank, y es muy importante que todos y cada uno de nosotros entendamos que la esperanza parte de la acción individual de todos y cada uno de nosotros. Cuando compramos, cómo nos movemos, la energía que consumimos, todos estos pequeños detalles son los que crean esperanza. Y esa acción hoy en día
lo quiero unir con otro factor de esperanza. Hay mucho dinero en Europa ahora mismo esperando que presentemos proyectos de recuperación verde. Eso es esperanza, eso es acción. O sea, pongámonos a preparar proyectos, conectemos con las páginas web que hay en Europa, pidamos ese dinero porque nos van a dar dinero para poner en marcha proyectos de recuperación verde que nos van a ayudar a crear un mundo nuevo. Y yo creo, vamos, el mensaje es acción, hagámoslo, la esperanza está ahí, pero la tenemos que agarrar nosotros. Yo sí puedo comentar algo al respecto. Yo creo que eso es un poco lo que está pasando en Albelal y eso es por lo que creo yo que es un buen ejemplo. Aquí hay una zona enorme, muy humilde, muy degradada, que de pronto ha visto que hay esperanza y que depende de ellos cambiar la realidad. No están esperando poner la mano que venga a que venga, yo qué sé, la filantropía o ayudas de Europa, etcétera. Vamos a desarrollar casos de negocios que nos ayuden a cambiar esto. Y creo que lo que nos hace falta en la comunicación, sobre todo, son buenos ejemplos, como decís, esperanzadores, al alcance de todos. Y es verdad que tenemos una situación un poco complicada con esta pérdida de biodiversidad y la relativa poca conciencia que hay. Y es urgentísimo cambiar el chip. Y yo creo que empieza por la mentalidad. José Luis, antes comentabas que no es solo un tema de mentalidad, por supuesto que no, pero hay que empezar a cambiar el chip. Y eso era lo que yo deseaba un poco de este debate, es cómo se cambia el chip, cómo realmente cambiamos esto. Me gusta, por ejemplo, lo que propone Rodrigo de, venga, nosotros vamos a hablar con el lenguaje de los nuestros y vamos a... we're gonna walk the talk, que se dice en inglés, vamos a caminar lo que estamos hablando. Y yo creo que por ahí van los tiros un poco, que hay que actuar a muchos niveles en el plano de la comunicación, pero una parte súper importante es eso, el ejemplo, el invitar. Mira, un poco lo que estamos haciendo con el documental Cabeza, Corazón y Manos, ir a otras comunidades, en Argentina, en Colombia, y decir, mira, está este ejemplo, cómo empezamos a unirnos y a sentir que podemos. Yo creo que eso es una labor que hace falta urgentemente. Y la urgencia que tenemos, no sé si va a ser suficientemente rápida para el declive que estamos sufriendo, pero yo creo que también hay que tener visión y sueño. Yo, por ejemplo, un sueño bonito es que seamos el primer país que lidere la transformación hacia lo regenerativo en Europa. Y eso se puede hacer. Yo creo, y si empezamos a mirar un futuro y cómo comunicamos esto y cómo navegamos en ese sentido, creo que podemos generar más esperanza, inspiración y que la gente vea que puede juntarse los fines de semana, hacer una fiesta, restaurar paisaje en conjunto. Todas estas iniciativas que se están desarrollando, creo que es lo que hay que promover, fomentar y bueno, es una de las cosas, de las muchísimas. Pero creo que... Sí. No, que al hilo de eso yo insistía mucho, he insistido siempre mucho y me parece un fenómeno relativamente nuevo y muy inspirador y muy esperanzador, es que los más jóvenes han tomado la vanguardia. Yo insisto mucho en la idea de que la vanguardia tiene que estar ocupada por la vanguardia. Y entonces el movimiento Greta, que afortunadamente yo creo que por voluntad propia ella ha pasado a un segundo plano porque ha hecho lo que tenía que hacer y ya está hecho. Ahora ha despertado eso, el protagonismo de la gente más joven, incluso de los niños, ¿no? A mí me parece que los niños han sido, no tenían protagonismo ninguno en esta historia y sin embargo tienen una carga de esperanza y de creatividad y de atrevimiento que los adultos hemos perdido, y entonces darles también un papel en esta historia me parece otro motivo de esperanza. Creo que ese fenómeno es muy nuevo y creo que nos va a seguir dando muchas satisfacciones, ¿no? Los Fridays for Future y compañía, yo creo que van a seguir agitando mucho, van a seguir moviendo muchas conciencias y van a seguir movilizando muchas cosas, ¿no? A mí me parece que son... Porque como decía Ángel, a veces la esperanza, dice una milonga argentina, a veces la esperanza son ganas de descansar. Bueno, pues hay que buscar esperanzas que en vez de entrar de ganas de descansar, lo que te entra es ganas de actuar, no de descansar. Que bueno, yo también, por finalizar y sumarme un poco a estos mensajes positivos de esperanza, bueno, pues yo creo que
¿qué es lo mejor que podemos hacer? Al final, oye, a una fiesta, ¿cuánta gente se apunta? Pues seguro que muchísima. Y a un tanatorio, pues seguramente pues, muchos no quieran ir. Entonces, yo creo que en Regenerar queremos lanzar ese mensaje de, venga, vamos a regenerar el planeta. La situación es grave, sí, pero lo vamos a solucionar pasándonoslo genial. O sea, divirtiéndonos y de una forma positiva. Por poner en valor la gravedad del asunto, pero eso es, comunicarlo con positividad, porque la peña se anima más a eso. O sea, si tú se lo dices alegre, le dices, venga, nos vamos a divertir y vamos a arreglar esta caca, pues seguro que se me animan más que si le dice, esto está fatal, tío, hay que hacer algo. Entonces, bueno, lanzar ese mensaje de positividad, de unión entre todos y que vamos a regenerar el mundo y empecemos ahora. O sea que a por ello. Bueno, no sé si queda alguna mano por ahí, alguna cuestión, o nos vamos despidiendo, si queréis, hacemos una última ronda de despedida, aunque yo creo que no hemos quedado en ese punto perfecto de la esperanza que invita a la acción, que es de lo que se trata, y de los modelos que alimentan esa esperanza, ¿no? Que son los que hoy se han puesto aquí encima de la mesa y el seguir batallando los comunicadores por buscar espacios donde podamos mostrar esos ejemplos, ¿no? Y mostrarlo además de una manera que sea comprensible para gente que no vive en esas realidades, ¿no? O que vive, cuando a mí me dicen con esto de la audiencia, yo quiero que lo que me vean es sobre todo gente de la ciudad, ¿no? Que viven lejos del entorno rural y que no entienden muchas de esas claves y sobre todo que no entienden, volviendo a lo que decía José Luis, qué tiene que ver bueno eso con ellos, ¿no? Que es todo lo bueno que el mundo rural da al mundo que no rural, ¿no? Y cómo al final la solución viene de ir de la mano uno y otro, ¿no? Yo creo que esa es la cuestión. Y es fantástico tejer esta alianza y estas complicidades, ¿no? Porque ahora se acabará cerraremos todas estas ventanitas, pero seguiremos conectados, ¿no? Y seguiremos tramando, ¿no? En el mejor sentido de trama, seguiremos tramando para ver cómo podemos seguir avanzando, por mucho que el reloj corra detrás nuestra, ¿no? ¿Esos son manos levantadas o son adiós, adiós? Adiós, adiós, adiós. Son adioses. Muy bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias, un placer. Muchísimas gracias, está súper bien. Nada, gracias a todos. Me explicaba Marina, yo no lo sabía, los que habéis participado en otro Agrocafé lo sabéis, que él se graba, se cuelga luego en YouTube, se puede compartir, se puede ver, las personas que no han podido estar hoy en directo lo pueden ver y bueno, seguimos conectados, nos seguimos viendo en las redes, en el campo, en Zoom, en donde sea. Cada vez más conectados vamos a estar. Sí, totalmente. Muy bien, pues muchas gracias, ha sido un placer. Gracias.